para comenzar, quisiera que viéramos un videíto. Voy a comenzar con un videíto del Padre de 2 minutos y a concluir también con otro video del Padre García Ríos de 2 minutos. El primero habla de la relación con Dios y el último habla de Jesucristo. Entonces los invito para comenzar que lo escuchemos a él y luego pues voy a compartir un poco las reflexiones preparadas para hoy. Mi relación con Dios es la relación humilde de una criatura con el infinito. Yo pienso mucho en la infinitud de Dios, en la trascendencia de Dios, en que Dios todo lo penetra, que en Él estamos, vivimos y nos movemos, que Él es el océano infinito en el cual se sumerge el hombre y el universo y la humanidad. Y yo también estoy sumergido en esa inmensidad de adorabilidad y de ser santísimo, que es la divinidad. Escarbando en las páginas eudistas me encontré una biografía en una de las páginas de los eudistas y uno de los títulos dentro de la biografía era este. Hago la aclaración para que no van a creer que es invención mía, que es originalidad. Pero me pareció muy diciente la expresión encarnados en el encarnado. Sigamos. Texto un tanto conocido, de San Juan. Quise comenzar por la Sagrada Escritura, trayendo un texto del Evangelio, luego un fragmento del credo niceno-constantinopolitano, donde se hace profesión de fe en la encarnación, ¿no es cierto? Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Bueno, sigamos. San Juan Eudes es hijo de su tiempo. Perteneció a la escuela francesa. Yo creo que en este escenario sobrarían esas cosas porque ustedes son estudiosos de la vida y la obra de Juan Eudes. Pero para contextualizar el tema, me pareció interesante hablar de un poquito de la escuela francesa en el sentido del enfoque de lo que más adelante voy a comentarles. Descubro yo leyendo una articulación, una coherencia entre teología dogmática de la época, teología espiritual y teología pastoral. O sea, hay una articulación interesantísima entre lo que en el siglo XVII en Francia percibían como específicamente en la cristología la percepción de unos aspectos de la cristología que luego se llevan a la espiritualidad y que finalmente se vuelve praxis en la pastoral. Uno de los elementos es el que está ahí, el cristocentrismo místico. Es toda la influencia del cardenal de Berulle y de la teología del momento, y especialmente sus posturas que fueron permeando a sus alumnos, a sus discípulos y a los contemporáneos de la época. La insistencia en mirar a Jesucristo como el Verbo encarnado. Ustedes pueden ir mirando allí el texto. La centralidad, y entonces uno entiende algunas insistencias luego específicas de Juan Eudes, pero que también las encuentra uno en otros de los contemporáneos, Vicente de Paúl, Condren, Ollier,
fundador de los sulpicianos, que coinciden en muchas cosas, pues coinciden en la época, coinciden en la espiritualidad y coinciden en el carisma un poco, porque curiosamente, ustedes lo saben muy bien, estos personajes vieron la necesidad de la formación de sacerdotes para la época. Entonces ahí encontramos también las preocupaciones y la intención de Vicente de Paúl, de Juan Eudes y de Jean-Jacques Ollier, que a la sazón era párroco en San Sulpicio en París, y de ahí el nombre de sulpicianos. Entonces encontramos esas insistencias teológicas que para la época se aterrizaron también en una fuerte espiritualidad cristocéntrica, y como dice también en otra de las páginas de los eudistas, la espiritualidad de la encarnación, porque era la insistencia de la teología del momento. Entonces vemos la comprensión y el acercamiento a la figura de Jesucristo como verbo encarnado, y de allí se desprende una concepción de la vida cristiana, ¿no es cierto?, con una relación específica con ese verbo encarnado, y por eso no es extraño que después insista Juan Eudes en configurarnos, en hacernos cada día más cristianos desde la figura de Jesucristo encarnado, ¿no es cierto? Por eso también sus obras insisten en esa línea, y uno se explica, pues yo que miro de fuera un poco el tema, entiende uno exactamente las líneas de insistencia de Juan Eudes, porque es hijo de su tiempo, de la teología que recibió, de sus 20 años, si no estoy mal, en el oratorio, y cómo bebió de toda esa corriente de la escuela de espiritualidad francesa, y se fue configurando su percepción de Jesucristo como el verbo encarnado y la consecuencia que eso trae en el planteamiento de la vida cristiana. Por eso ahí vemos especialmente a Ollier, a Juan Eudes y posteriormente a Juan Bautista de la Salle. Entonces, además de la teología dogmática que manejaban en el tema, sobre todo en esa época en Francia era muy fuerte la necesidad, y se convirtió como una propuesta interesante, de la teología espiritual. Y entonces allí encontramos la insistencia de una teología del verbo encarnado, ¿no es cierto? Y es como el gran mensaje de los maestros de la escuela francesa. Seguramente ustedes han estudiado muy bien y han escarbado en ese tema, dado que pues es como el origen de toda la corriente que luego se traduce en las obras de Juan Eudes y en la fundación de la congregación, y etc. Esto era como un contexto previo para no caer en paracaídas luego con lo que yo les iba a comentar ya más específicamente. Entonces tenemos a cristocentrismo, verbo encarnado, vida cristiana, y entonces es la vida de Jesús en nosotros, la vida cristiana. Por eso la insistencia de Juan Eudes en el bautismo, la forma de que Jesús esté en nosotros, de que reine en nosotros, se hace a través del bautismo, que es como la vinculación espiritual, la vinculación sacramental con ese verbo encarnado. Finalmente la vida de Dios empieza a fluir en nosotros a través del bautismo. Entonces, también por eso, posteriormente la insistencia de Juan Eudes en sus escritos en el bautismo. Dice allí que es la vida cristiana, es esencialmente la vida de Jesús en nosotros. Sigamos, este simplemente era como un contexto inicial para luego entrar específicamente en el tema. También hay una presencia interesante de la acción del Espíritu Santo. Una insistencia allí, un énfasis especial que es interesante para destacar, gracias,
Es interesante para destacar porque no todas las teologías de la época tenían ese énfasis. Entonces, por eso también hay que destacar en la escuela francesa y en algunos de sus exponentes la acción del Espíritu Santo. Por eso dice allí, para Juan Eudes, el secreto de los secretos es invocar ese Espíritu. Y Ollier hablará de abandonarse al Espíritu, que crea en nosotros las disposiciones y sentimientos de Jesús. Me encontré esta frase y aquí comenzamos, digamos, como la parte esencial de lo que quería compartir con ustedes. 3 cosas se requieren para que haya misericordia. No lo voy a leer, ustedes lo tienen a la vista. Preparando esto descubrí una cosa que seguramente ustedes se la saben porque han estudiado más a Juan Eudes, pero para mí fue un descubrimiento, y el descubrimiento es el siguiente. Podríamos decir, por decirlo de alguna forma, la razón de la encarnación es la misericordia. Y así lo percibo en Juan Eudes. Dios en su infinito amor y por misericordia con el hombre decide tomar nuestra condición para salvarnos. Entonces, en este texto de Juan Eudes y en otros que consulté, descubro que el fundamento, por decirlo de alguna manera, de la encarnación es la misericordia. ¿No es cierto? Es la compasión de las miserias del hombre. Y si vamos a la siguiente diapositiva, es una respuesta que dio Rafael García Herreros en el año 61 a un periodista que le preguntó, el paréntesis es mío en esa frase, porque el otro sí es original, ¿qué lo ha movido a ejecutar una obra tan gigantesca? El paréntesis, repito, es mío, fundar el Minuto de Dios. Y el padre contestó el convencimiento de que la miseria no es cristiana. Entonces, noten ustedes la línea que hay allí entre el pensamiento, la teología eudista y esta respuesta del padre García Herreros. Podemos decir desde ahí y en otros textos que vamos a ver más adelante que García Herreros era muy eudista en ese sentido porque tenía asumido el espíritu y la teología de Juan Eudes. Dice allí en otro texto que me encontré, Juan Eudes apoya esta doctrina en un profundo sentido de la encarnación de Dios y vuelve el tema de la misericordia. Nuestro Redentor se encarnó para ejercer de este modo su misericordia con nosotros. Entonces, encontramos allí que el fundamento, por decirlo de esa manera, de la encarnación, la motivación es la misericordia de Dios para con nosotros. Y no solamente ya el hecho de la encarnación es una acción enorme de Dios para con nosotros, y eso también se traduce en acciones salvadoras, en hechos salvadores. No es solo la intención, sino que es el medio a través del cual Dios se vale para salvar al hombre, que el hombre asuma la condición humana para poderlo salvar. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, teólogos, los teólogos? Por ahí hay un padre en la antigüedad que decía que lo que no es asumido no es redimido. No me acuerdo si era San Anselmo o alguno de ellos. Entonces, por eso no me comprometo con el autor, pero traigo la frase. Entonces, obedece a eso. Dios quiso asumir nuestra condición humana para redimirnos. Y eso lo tenía muy bien claro Juan Eudes. Y en García Herreros encontramos, digamos, ese mismo filón. Somos hijos de Dios todos, es una inmensa dignidad. Un hijo de Dios no puede vivir como mendigo, sin seguridad, sin lo que requiere la vida del hombre moderno para cierta plenitud. No está de acuerdo con la voluntad de Dios que haya hombres en la miseria. ¿No es cierto? Se parece a la primera respuesta que le dio al periodista, el convencimiento de que la miseria no es cristiana. Entonces encontramos ese filón de misericordia, de acercarse al que necesita, que ejerzan sobre él la misericordia,
para ser salvado, para ser redimido. Y luego, en la siguiente, el recoger en el minuto esa misma idea. Este es un texto tomado de un documento que se llamaba originalmente Comentario al artículo 2 de los Estatutos de la Corporación, que luego le hicimos un trabajo al documento y lo empezamos a llamar Nuestra vocación en el minuto de Dios. Lo universalizamos en el sentido de que el texto original era escrito para la corporación, pero el contenido es válido para todas las entidades, para la organización en general, porque compartimos fundador, compartimos principios, compartimos filosofía, compartimos teología, compartimos espiritualidad. Entonces, por eso ahí la referencia Nuestra vocación en el minuto de Dios es un texto, el padre Diego pues nos informará más bien, está a nombre de él, pero entiendo que Monseñor Jiménez también participó y otras personas en la redacción del documento, pero el texto impreso original está bajo la autoría del padre Diego. Entonces dice ahí, como lo han leído ustedes, la fe cristiana no es una declaración de principios abstractos, sino un motor de la acción. O sea, es la misericordia que se encarna y se vuelve acción, ¿no es cierto? Por eso les decía yo hace rato que era teología dogmática, teología espiritual y teología pastoral. Eso es como un tanto praxeológico también. En otra de las páginas de los eudistas, pues la espiritualidad en la página tiene más elementos, pero solo destaqué aquí 3. La cristiana de encarnación, la cristiana bautismal y en la siguiente diapositiva está la de misericordia. Porque descubro yo en Juan Eudis esa relación interna de esos elementos. Obviamente que hay una coherencia muy grande en toda la propuesta, pero están muy vinculados estos elementos: misericordia, encarnación, acción. Entonces descubro yo eso, y eso se traduce también en la espiritualidad, en una espiritualidad de encarnación, que es dejar formar a Jesús en nosotros a través del bautismo, que sería la espiritualidad bautismal, cristiana bautismal, para hacer la alianza con Dios, y también de misericordia, que es crear en nosotros una actitud de verdadera compasión, de misericordia, frente al hermano que sufre, frente al hermano que necesita, frente al hermano que está esperando también que le ayudemos a salir de sus circunstancias de una manera dinámica y creativa. No se trata de asistencialismo, se trata de ayudarle a que realice un desarrollo humano integral, como fue la intención que percibo del padre García Herreros todo el tiempo. Encontré un texto leyendo muchas cosas sobre el padre García Herreros, que lo puse como epígrafe del trabajo, y del trabajo salió una publicación que se llama El abrigo de un sueño, que es una antología de textos del trabajo académico, pues que es un ladrillo y que es muy técnico en el sentido de que era un trabajo de grado de antropología social de la maestría, pero de ahí saqué unos textos y se publicó el libro que se llama El abrigo de un sueño. Ese título se me ocurrió al final de toda la escritura del texto por alusión a la ruana del padre, el abrigo, y el sueño por lo visionario, y el subtítulo se llama Utopía realizada, porque realmente nació de una idea y se volvió una realidad. En otro texto leí una frase del padre García Herreros que dice: mi vida ha sido soñar y realizar, y creo que ese fue como su estilo, soñar y realizar. Si uno mira las grandes obras, fue eso, soñar y realizar. Yo vivo impactado con esa anécdota de la idea de la universidad. Oyendo no hace mucho en la semana Minuto de Dios al padre Diego, él nos aportó otros detalles que yo no sabía de la misma idea de la
fundación de la universidad, pero solamente la anécdota que quiero referir ahora es esa que en el año 62 estaba con las personas que le colaboraban mirando un mapa del minuto y el padre dijo en un momento dado, y este lote para la universidad. Ustedes saben, la universidad se funda finales de los 80s, personería jurídica más o menos el 90 y comienza a laborar 92. Es un sueño hecho realidad que lo tenía soñado, valga la redundancia, como 30 años antes. Pues por el camino se dieron otras circunstancias que fueron haciendo viable ese sueño, pero esa anécdota me parece a mí muy diciente, que en el año 62 ya dijera, y este lote para la universidad. Eso confirma pues la frase que leí, les comenté, mi vida ha sido soñar y realizar. Y felizmente vio ese sueño realizado en el año 92, que ya lo tenía pensado. Entonces, ¿cómo se realiza? Pues desde la teología dogmática, desde la teología espiritual, desde la pastoral. Pasamos a la siguiente diapositiva, que se me ocurrió llamarla así, encarnación social, que es como ya el aterrizaje. Para esa encarnación yo creo que uno de los elementos, además de toda esta teología que también había asumido el padre García Herreros desde San Juan Eudes, hay otro elemento que se complementa porque no es que estuviera fuera de foco, que es toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto? Yo creo que fue una gran inspiración también para el padre García Herreros, además de juntar todas las motivaciones que tuvo desde Juan Eudes, además de ver las necesidades de la gente y de sentir misericordia y el deseo de ejercer misericordia con las personas más necesitadas, un vehículo, un canal apropiado, una herramienta para lograr aterrizar el tema, sin lugar a dudas, para el padre García Herreros fue la doctrina social de la Iglesia. Sigamos la siguiente. Si uno mirara como una lista de chequeo lo que hace el minuto, la obra social del minuto, pudiera uno ir chuleando los grandes principios de la doctrina social. Ahí refería algunos, pero faltan otros, ¿no es cierto? Desarrollo humano integral, el bien común, destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, participación, entre otros, de los principios de la doctrina social. Si uno mira la obra del minuto en cada una de sus entidades, va a encontrar que puede chulear en cada una de las entidades los principios básicos de la doctrina social. Están presentes, son un vehículo, son un canal para ejercer la misericordia. Son una manera de aterrizar, diría uno en lenguaje común, pero en lenguaje teológico, encarnar esa misericordia de Dios para las personas que más lo necesitan. Hay una frase, creo que en una de las copias que ustedes les distribuyeron, yo me encontré leyendo ese discurso una conferencia, más que un discurso breve, por el texto que me encontré, del año 61, la Universidad de Antioquia. Imagínense ustedes, a pocos años de la fundación del Minuto. Ahí hay una frase que es la siguiente diapositiva, que es la definición de pobreza que tenía el padre, que me parece de una densidad, de una profundidad. La voy a leer. La pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Esa me la sé de memoria desde que la conozco. Me parece de una profundidad. Quiere decir que el padre tenía clara conciencia de que el tema de la pobreza no es un tema de monedas en el bolsillo, no es un tema de dinero, es un tema de actitud frente a los bienes, es un tema de libertad. Y pienso yo que toda la obra está impregnada de esta visión, de poder ayudar a la gente a desarrollarse integralmente como ser humano, desde esta percepción de su definición de pobreza.
La pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Y yo pienso que es una invitación para todos nosotros, para que cultivemos esa actitud y desarrollemos esa actitud de pobreza, así como la entendía el Padre, que es un tema bien interesante y es, en el fondo, la capacidad de no apegarse uno a las cosas, a las personas, a los bienes, sino mantener siempre la libertad. Y si uno mira un poco la obra en general, todo el carisma fundacional de la obra Minuto de Dios, uno percibe entre líneas en el fondo este pensamiento, que la idea era ayudar a la gente a generar, a desarrollar esa libertad interior, a través de la vivienda, a través del estudio, de la educación, a través del trabajo, a través de todas las posibilidades que en su momento inicial brindó el Minuto y que sigue brindando a muchas personas. Es una manera de desarrollar la libertad interior, si uno lo mira desde ese ángulo. Hay otra constatación, sigamos, y es que el Minuto de Dios ha adoptado la definición de desarrollo que está en la Populorum Progressio. Populorum Progressio, ustedes saben, es del año 67, Pablo VI. La creación del Minuto es anterior, pero creo que esta definición que adoptó el Minuto le llegó como anillo al dedo a la obra y a la intención que el Padre tuvo desde el comienzo, el Padre García Herreros, a la cual luego se vinculó el Padre Diego y acompañó ese caminar durante mucho tiempo y nos sigue animando en este momento a tratar de realizar esa definición de desarrollo que está en la Populorum Progressio de Pablo VI. Ahí pueden leer ustedes, es una clarividencia, pienso yo, de Pablo VI en esa época, que afirmó que el desarrollo no se reduce simplemente al crecimiento económico. Naciones Unidas en sus indicadores de desarrollo estuvo durante muchos años planteando los indicadores sobre crecimiento económico. Solo hasta no hace mucho cambiaron los indicadores en esta línea, curiosamente, que muchos años antes ya había vislumbrado Pablo VI. Solo hasta que Amartya Sen ganó el Premio Nobel de Economía y de pronto el Premio Nobel de Economía Alternativo de Max Neff, empezaron a cambiar la medición del desarrollo humano de crecimiento económico a otros indicadores que están en la línea de la Populorum Progressio y que el Minuto ya había ejercido desde siempre, y es poder considerar el desarrollo humano desde muchas dimensiones, no solamente desde el crecimiento económico como Naciones Unidas lo midió durante muchos años. Sigamos, ahí está el texto que hemos oído en el Minuto. Dice que el verdadero desarrollo es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Es el número 20 de la Populorum Progressio. Mirando y trayendo a cuento esta expresión, las condiciones de vida menos humanas a más humanas, eso es misericordia, eso es encarnación, eso es acción. Es lo que hace el Minuto, es lo que propuso Juan Eudes, lo que asumió García Herreros y lo que sigue haciendo el Minuto de Dios. Encontramos como una línea allí de acción, una línea muy coherente, me parece a mí. Y entonces, en la siguiente diapositiva, el mismo texto de Pablo VI indica que sería menos humanas y luego más adelante más humanas, pero menos humanas, lo dice Pablo VI en el documento Populorum Progressio. Entonces habla de las carencias materiales, de los privados del mínimo vital. Y si miramos los primeros benefactores de la obra,
estaban en esas condiciones menos humanas, carencias materiales, y pienso yo que ahí empezó, ahí no, desde antes, pero ahí pudo ejercer el Padre ante esa miseria la misericordia, ¿no es cierto? Y hacer todo ese proceso de encarnación para que estar encarnados con el encarnado. Otras condiciones menos humanas son las estructuras, digamos, la injusticia estructural, podríamos llamar, de las circunstancias, las desigualdades que oprimen a las personas, que no permiten llegar a la equidad y que también coartan la libertad de las personas y que las disminuyen. Siguiente, las más humanas, entonces propone Pablo VI allí en ese documento remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario. Noten ustedes la insistencia, en la anterior menos era carencia de lo mínimo vital y aquí es la posesión de lo necesario. La idea no es sobreabundar, sino llegar al nivel mínimo de la dignidad humana. Dignidad humana que era otro tema sensible en García Herreros. Obviamente la dignidad se fundamenta en ser hijos de Dios, sabemos muy bien, él tenía muy claro el tema y por eso el ejercicio de la misericordia con los hijos de Dios. Otro elemento de más humanas en la definición de la Populorum Progressio está en la línea de la dignidad, el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu y pobreza, la cooperación en el bien común y la voluntad de paz. Sigamos. Y dice más humanas todavía el documento de Pablo VI, que es toda la dimensión de los bienes, de los derechos, por llamarlos culturales y espirituales, reconocimiento por parte del hombre de los valores supremos de Dios, que de ellos es fuente y fin. Y finalmente, también toda la dimensión de la fe, como una opción de desarrollo humano integral, donde entran todas las dimensiones de la persona, incluyendo lo espiritual. Algunas reflexiones ya del minuto, recogiendo este recorrido breve que hemos hecho de Juan Eudes, García Herreros, algunos elementos de Minuto de Dios. Aquí unas reflexiones, estas son conocidas, que el Minuto de Dios se define como una entidad comprometida en el desarrollo integral de las personas y comunidades a la luz del Evangelio. Noten ustedes que el Minuto no hace otra cosa que continuar, digamos, toda esta línea que he compartido con ustedes. Que el Minuto de Dios manifiesta ser la expresión de un compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como hijos de Dios, que es el fundamento de su dignidad, y hermanos de los demás hombres, y que establece como primer objetivo específico proclamar con la fuerza del Espíritu Santo a Jesucristo, liberador del mal personal y social, y renovar la fe en Él. Entonces vemos que Minuto sigue de alguna forma, como comenzamos con la cristología inicial de Juan Eudes. Sigamos. Este es otro de los textos que me encontré en ese documento al que les hice alusión hace un momento. Cada directivo y cada empleado del Minuto de Dios puede reflexionar acerca de su trabajo y en la fuerza inspiradora que lo ha vinculado con las obras que en él se adelantan. Ojalá todos puedan decir: yo estoy aquí porque creo que a través de mi labor estoy sirviendo a Jesucristo, en quien tengo fe, y a los hombres a quienes debo amar. Veo una lógica desde las reflexiones del comienzo, que es una línea que está atravesando desde Juan Eudes hasta el Minuto de Dios, a través también de el padre García Herreros. Sigamos.
También la encarnación implica compromiso. Y los siguientes textos me los encontré también, las siguientes reflexiones en ese texto del Padre Diego, del comentario al artículo 2 de los estatutos. El minuto de Dios es la expresión de un compromiso cristiano con los pobres, reconocidos como hijos de Dios y hermanos de los demás hombres. Y sigue ahondando un poco en el sentido del compromiso en la siguiente. El compromiso es la actitud de la persona fiel a sus creencias que para cumplir su misión en la familia, en la iglesia o en el mundo, arriesga cuanto es y cuanto tiene. Parece una definición de compromiso muy rica, muy interesante, que está ahí en ese texto. Y continúa el texto sobre el compromiso diciendo: el compromiso es la fuerza que conduce coherentemente de la teoría a la práctica, del pensamiento a la acción, de la palabra a los hechos. Noten ustedes que ahí tenemos la continuidad lógica de lo que estábamos hablando: doctrina, espiritualidad, pastoral o acción. El compromiso es el dinamismo que quebranta el egoísmo y abre espacios al otro por el convivir y el compartir. Y sigue diciendo: el compromiso es la lucidez que impide desviarse de la meta propuesta, pues las convicciones marcan de modo indefectible el rumbo del actuar. Me parece interesante pues todo el documento. Si alguno está interesado en el documento, algunos lo conocen, es un folletico verde, el original. Al otro le hicimos unos arreglos, yo conservando, siendo fiel al autor, le hice los arreglos. Después le comenté al padre y el padre me dijo: ¿y por qué no le añadieron cosas? Porque este es un documento antiguo, ya han pasado muchas cosas nuevas en el minuto, y yo no quise tocar el texto central, sino que le añadí algunos elementos para poderlo citar. Uno de ellos fue numerar los párrafos, como se acostumbra en los textos eclesiales, para poderlo citar mejor, porque uno no sabe las ediciones y citar página 5 puede que no coincida con todos los documentos, pero citar párrafo número 3, ese sí es asertivo. Y también antes de cada título le añadí una cita de Magisterio de Iglesia Universal y una frase del Padre García Herreros alusiva al tema. Entonces fue un poquito de enriquecer el texto, pero no tocando, digamos, el texto fundamental, que es este que les algunos extractos hemos comentado aquí, y para mantener pues la fidelidad del autor. Y luego le conté al padre y me dice: ¿por qué no le añadieron cosas? Pero bueno, eso es tarea por hacer, eso está por hacer. Listos. Luego, la siguiente, del mismo texto, para que hagamos como esa encarnación, ese aterrizaje que venimos trayendo desde Juan Eudes, pasando por García Herreros. El minuto de Dios tiene la vocación de aproximarse a los pobres y a las comunidades marginadas, urbanas o rurales. Los que sufren deberían sentirnos cercanos, experimentar nuestro amor y nuestro servicio. Es el ejercicio de la misericordia que fundamenta la encarnación y lleva a la acción. Sigamos. El amor dinamiza la justicia, la estimula y la acompaña hasta que corona sus acciones, y luego la supera y avanza hasta límites que la justicia social no logra alcanzar. Pensando en esta frase, lo puede uno asociar de algunas teorías éticas. Aquí nos proponen una ética de máximos frente a una ética de mínimos, que es como la ley, que asegura los mínimos de convivencia. Y aquí nos dice que el amor va más allá de la justicia social, más allá del deber. Es una invitación a ejercer una ética de máximos, que es no contentarnos con el mínimo, sino ir más allá. De hecho, el Evangelio es ética de máximos, porque va más allá.
Acordémonos que el Señor decía, se os dijo, pero yo os digo. Es el salto para ir más allá de lo mínimo que tenía la ley de Moisés y ampliar el horizonte de la acción y del ejercicio de la caridad y del amor para poder ir más allá de lo mínimo que se pidiera y lograr una ética de máximos. Siguiente. Nuestra fe no puede reducirse a una oración al iniciar las clases en nuestros colegios, a un crucifijo en el muro de nuestras oficinas o alguna insignia colgada al pecho. La presencia de Jesús debe percibirse en todas nuestras faenas. Todo lo que hacemos debe ser encarnación, finalmente. Todo lo que hacemos debe ser acción motivada por la misericordia. En algún texto leí, con ocasión de asomarme a algunos textos de Juan Eudes, de la acepción de misericordia que nace, creo que de la etimología latina, de tener un corazón manso, un corazón que se conduele, un corazón que pareciera palpitar al ritmo de la necesidad del prójimo, un corazón que experimenta compasión y que eso mueve a la acción, desde las convicciones, a tenderle la mano al otro. El siguiente título, se me ocurrió ponerlo así, encarnación, que es una manera de aterrizar el tema. Pues uno dice en el lenguaje coloquial aterrizar, pero es encarnación finalmente. Algunas frases allí, algunas reflexiones de esta parte. Sigamos. Voy a leer algunos fragmentos, ustedes los tienen delante de los ojos. Este párrafo destaca como la centralidad de la persona, del ser humano en la acción, en el ejercicio de la misericordia, ¿no es cierto? La persona del hombre debe ser el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. Esa es una cita de Vaticano II, de la Lumen Gentium, el número 25. Siguiente. Complementando la anterior, la sociedad existe para el hombre y no el hombre para la sociedad. Pero el desarrollo de las personas lleva al crecimiento de la sociedad. Por eso, si logramos que cada persona atendida por el minuto de Dios crezca integralmente, vamos a tener unas comunidades más plenas y viceversa. Nuestro esfuerzo por desarrollar las comunidades debe beneficiar a todos los individuos que las conforman. Es ir a cada persona y luego de las personas al colectivo, a la comunidad. Y es la intención del minuto desde siempre de ayudar a cada persona a que logre su desarrollo humano integral, y en ese propósito, si cada persona logra el desarrollo humano integral, las personas que están a su lado por razones de familia, de vecindad, de trabajo, de barrio, van a lograr de manera colectiva ese también desarrollo, que no es simplemente la suma de los individuos, que es todo un espíritu del que quiso impregnar el Padre García Herreros a esa comunidad naciente del Minuto de Dios desde el comienzo, con todas las instituciones que creó, con la dinámica, con la organización por cuadras, con toda la dinámica que le imprimió al comienzo para construir comunidad y así lograr tanto el desarrollo humano integral de las personas, de los individuos, como el desarrollo colectivo, el desarrollo comunitario. Algunas de las conclusiones de todas las lecturas, yo no sé si me equivoque, pero me atrevo a decir que, por ejemplo, en el tema de la vivienda, desde el comienzo, y no sé si hoy en día se mantenga esa intención, pero percibo eso, casi la vivienda física se volvía un pretexto, la construcción de vivienda física era como un pretexto para construir comunidad, era un aliciente, era un estímulo para motivar a las personas
a hacer el tejido social de los asentamientos al comienzo en el Minuto y luego de los desarrollos urbanísticos que el Minuto ha promovido a lo largo del país. Creo que la dinámica que subyace ahí es esa, motivar a las personas en el tema de la vivienda para hacer tejido social, para construir comunidad. Y si uno percibe todos los proyectos del Minuto hechos así, va a encontrar que difícilmente, salvo que las personas se hubieran marchado del lugar, difícilmente hay personas anónimas o extrañas que no se saluden en los asentamientos que se construyeron así, haciendo tejido social. No lo que pasa en nuestros conjuntos y en nuestros edificios, que uno ni siquiera se saluda con el vecino del frente, ¿no es cierto? Porque llegamos a vivir ahí, cada quien por su lado, pero percibo la riqueza grande en la construcción del Minuto del barrio, que esa fue la dinámica inicial, la construcción de la comunidad, el tejido, construir a las personas de manera individual en todas las dimensiones y luego de cada persona construir la comunidad en general. Finalmente, la penúltima, digamos, y yo creo que esta frase, que me la encontré en uno de los textos que en buena hora está publicando el padre Diego de la obra completa, me imagino que esta es una frase que quería catalizar el padre a la gente que se queja de todo, que se queja del gobierno, que por qué no hacen las cosas. Ustedes la pueden leer ahí, la voy a leer en voz alta. Cuando decimos ¿por qué no se hace esto en Colombia? Se debiera hacer esto por el gobierno. Casi siempre es prueba de falta de sinceridad. Mejor que decir se debiera hacer esto, es hacerlo nosotros en pequeño, en nuestro medio o dentro de nuestras posibilidades. Las semillas difícilmente se pierden. O sea, la cosa es empezar por nosotros y no esperar que otros hagan. Yo creo que es otro de los principios de encarnación y es empezar a actuar en nuestro medio, no esperar que otros resuelvan los problemas. Es la acción a la que nos mueve todo el tiempo, desde Juan Eudes, pasando por García Herreros, todo lo que ha hecho el Minuto hasta el día de hoy y lo que sigue haciendo. Pienso yo pues que esa es como la idea y es como lo que yo quería compartirles así humildemente hoy. Además que para hacer un estudio serio sobre el pensamiento del padre García Herreros, de eso estoy convencido, hay que hacer una lectura integral, toda la obra. Porque resulta que el padre, uno encuentra, ahora que están temáticamente organizados, gracias a la labor del padre Diego, los textos, él los ha organizado como temáticamente, pero a veces uno se encuentra unas frases, pues desde la mirada que yo hago, que es de lo social, a veces se encuentran unas frases de una densidad social de pronto por ahí en un texto que habla de espiritualidad, o un texto que habla de la familia o de María, o sea, por eso digo que hay que hacer una lectura completa de la obra completa, para poder, digamos, si uno quiere hacer un estudio serio, luego generar unas categorías de análisis y hacer el barrido de toda la obra para penetrar el pensamiento del padre, poderlo clasificar o tematizar, por decirlo de una forma, en textos sociales, textos espirituales y dentro de la espiritualidad, pues las diversas frentes que puede tener y dentro de lo social también las diversas vertientes de lo social que pudiéramos generar como categorías de clasificación en la medida en que uno quiera hacer un estudio profundo de acercarse al pensamiento del padre. Y obviamente de lo espiritual pues hay mucho, creo que era un tema del que no se podía sustraer, hablar de Dios, muchos textos lo dicen, que no puede omitir el tema y todo el tiempo está hablando de Dios, pero también hablando del hombre, hablando de los grandes amores del Padre, que era Dios, Jesucristo, el hombre, la Iglesia y Colombia, si lo pudiéramos decir así resumidamente. Y ahí en el intermedio pues hay otras realidades, la Virgen María, etcétera. Pero digamos los grandes temas a los que alude siempre en sus escritos, a los que hace referencia siempre son esos grandes. Por eso dentro de las obras Advocación al Verbo,
En uno de los discursos del banquete Advocación al Hombre de Colombia habló muchas veces, sentía el país, le dolía el país. Por eso el padre ha organizado esos tomos, Artesanos de Paz, Constructores de la Nueva Colombia, con textos alusivos a ese amor por la patria que el padre tenía, y otros temas que están presentes, que son transversales. Mira el pensamiento genérico del padre, la gran influencia de la polis griega, que luego se cristianizó de Civitate Dei de San Agustín, que quiso aterrizarla en la ciudadela Minuto de Dios, que tuviera todos los servicios para las personas como un ejercicio de misericordia y como una forma de encarnación para esa comunidad naciente allá en el Minuto de Dios. Entonces pienso yo que ahí tenemos una riqueza enorme, y otra riqueza enorme pues es también adentrarse, porque es otro mundo amplio, adentrarse y explorar todo el pensamiento, la teología y la espiritualidad de Juan Eudes. En eso pues ustedes son expertos, yo solo me estoy asomando, pero estoy fascinado de ese mundo que me encontré y con intención de profundizar y seguir explorando ese mundo, esa teología, esa espiritualidad, ese planteamiento de Juan Eudes de su tiempo, que sin lugar a dudas, por estar bien fundamentado, tiene vigencia permanente, vigente hoy. Hay muchas frases y afirmaciones de Juan Eudes que parecieran ser escritas ayer y que siguen teniendo vigencia para el mundo de hoy. El hecho de saber que Dios es el Padre universal, Padre de todos los hombres, y que la humanidad debiera llevar una vida de acuerdo con su filiación divina, de acuerdo con el hecho de que todos somos hijos de Dios, en una relación realmente incomprensible y adorable. Ese hecho entusiasma y sostiene al hombre para servir como si fuera un esclavo al hombre. El hombre debe ser un servidor, y eso lo tengo yo presente. Debemos mejorar el mundo, debemos mejorar cualquier cosa por donde pasa el hombre, que tiene contacto con el hombre. Por eso me interesa la vivienda, porque la vivienda debe ser digna de los hijos de Dios. La comida, porque la comida debe ser también digna de hijos de Dios. El estudio, la fraternidad, todo eso me interesa porque somos hijos de Dios y porque debemos plantar un mundo de hijos de Dios un poco trascendentes, tocados de divinidad, de un modo especial. No puede haber ningún miserable, no puede haber ningún mendigo, no puede haber ningún abandonado. Nada se puede destruir porque es obra de Dios. Todo está tocado de divino. De modo que eso me anima a mí para prestar un pequeñísimo servicio en el mundo actual y ayudar para que todo sea hermoso, digno del hombre que está vinculado de un modo muy misterioso con Dios. Yo creo que un tema de reflexión es precisamente la profundización en el pensamiento de Rafael García Herreros. Recuerdo que Benjamín Ángel Maya dijo alguna vez: el padre Rafael García Herreros es más importante por lo que dice que por lo que hace. Y sabiendo la importancia de todas sus obras, de las semillas que lanzó, pues si es más importante lo que dijo, conocer el pensamiento de Rafael García Herreros es algo bien importante. De manera que quizá una primera línea de reflexión para ustedes ahora
es qué conozco yo del pensamiento del padre Rafael. ¿Qué me han aportado las conferencias, las palabras que ayer o hoy he ido escuchando y que me comprometen a mí, acaban de decirlo también, lo dijo Orlando, para propagar luego ese pensamiento? Sé que algunos de ustedes han leído algunas obras de las del padre Rafael. Sé que en algunas de las casas comentan periódicamente algún artículo, alguna lectura hecha sobre los textos garcía-herrerianos. De manera que podría hacer esa reflexión, ¿qué conozco realmente? Porque he oído a muchos jóvenes y personas vinculadas al Minuto que dicen, no, es que somos fieles al pensamiento del padre Rafael. ¿Y cuál era? Entonces, cuando uno va a preguntar qué es lo que realmente se conoce del pensamiento del padre Rafael, se encuentra uno un vacío tan grande como fueron grandes sus obras. De manera que ese sería como un primer tema de reflexión, que conozco. Y tal vez para que no se quede todo en el aspecto meramente abstracto, sino para que llegue a la acción, como en algún lugar se decía, ¿qué está ese pensamiento influyendo en mi vida? Realmente, ¿qué ha significado para mí, desde el punto de vista pensamiento del padre Rafael, evidentemente también de Juan Eudes, traducido, vivido, interpretado, continuado por el padre García Herreros? Podríamos decir, bueno, y realmente algo conozco, pero ¿en qué ha influenciado mi vida? Puede que haya unas influencias implícitas, porque a través del ambiente que se vive, de los padres que oyen ustedes en sus homilías, etcétera, algo puede que llegue. Pero, pues entonces, ¿de qué manera ustedes son realmente conscientes de la influencia de ese pensamiento para ustedes? De manera que podría ser un segundo momento. Si el primero es que sé del pensamiento de García Herreros, en segundo lugar podría ser, bueno, ¿y ese pensamiento de qué manera está influyendo en mis tomas de posición, en mis acciones, en mis palabras? De manera que ahí habría ya dos puntos de vista, que para un cuarto de hora es suficientísimo. Eso para yo no tener que seguir hablando, pues. Pero podría ser ese como un segundo pensamiento. Pero también podríamos decir, bueno, y de todo lo que el padre dijo, ¿qué queda por realizar? Porque creo que son semillas fecundas. El padre decía, Hans lo citaba, que las semillas no se perdían, que las semillas muchas veces quedan latentes. Algunos trataron en alguna ocasión de ver si los granos de trigo encontrados en las pirámides de Egipto, las semillitas ya marchitas casi, o por lo menos con 20 y 30 siglos de historia, si se sembraban, podrían todavía dar fruto, podrían todavía germinar. ¿Qué ideas, qué utopías lanzó el padre García Herreros? El padre García Herreros lanzaba ideas que se realizaban con el tiempo. Yo creo que la primera idea que habló él de evangelizar indígenas en los ríos de la patria está en el cuento de la hermana maestra, que lo debió escribir por allá hacia 1938. Hacia 1942 le escribió al padre provincial una carta pidiendo permiso para irse para el Catatumbo. El 23 de diciembre de 1963 entró a la Motilonia. De manera que vino a realizar su sueño, 25 años de la primera idea y 20 años de la petición de permiso, o 21, para que ustedes no se desesperen cuando los superiores no les den permiso. Entonces, sí, fue largo. Él lanzó en 1946, el Día de la Virgen del Carmen, la idea de levantar una estatua a la Virgen del Mar. Ya fue en el año 78-80 cuando esa estatua se inauguró en Cartagena,
La estatua había venido, estuvo en la muralla, después a pesar de que al principio de la Marina habían dicho que era imposible levantar en un monumento ahí en el mar, pero luego se encontró con medios modernos la posibilidad de erigir ese monumento en plena bahía de Cartagena, que es donde está actualmente. De manera que entre la idea original y la realización del monumento a la Virgen del Mar corrieron como 30 años. La universidad, Hans estaba citando ahora que en un documento, el documento son los planos que se presentaban al distrito en 1962, ahí con letra del padre, donde está ahora la universidad, aparece las palabras Universidad Minuto de Dios. De manera que eso fue en el año 62. 30 años más tarde fue cuando se vino a inaugurar la universidad. De manera que las utopías implicaron un cierto proceso de germinación, de lentitud. De manera que podría ser que encontráramos todavía vetas. Ustedes recuerdan que hay un cuento del padre que llama El Minero, y el minero se hunde en el socavón y va golpeando y golpeando hasta que de pronto da el golpe, la piqueta golpea la veta de oro y el hombre queda deslumbrado. Bueno, yo pienso que en esa mina de pensamientos se puede seguir piqueteando y de pronto aparece la veta. De manera que podría ser una tercera pregunta. La primera, ¿qué he leído? La segunda, ¿cómo ha influenciado en mi vida? Y lo tercero, entre todas las propuestas que he leído, porque el padre fabricaba propuestas, era creativo. Entre todas las propuestas que he leído, ¿qué me gustaría que se realizara de lo que él propuso?